Ya no esperaba nada de la vida cuando ella llamó a mi puerta. Vivía sola en una casita de adobe a las afueras de Villa de Guadalupe, en el semidesierto de San Luis Potosí, desde que Chente murió hace 6 años. La rutina siempre era la misma: despertar antes de que saliera el sol, preparar un café de olla cargado, salir al patio a ver las gallinas, barrer el terregal rojo que se colaba por debajo de la puerta, lavar la ropa en el lavadero de cemento agrietado. El silencio era tal que oía mi propio corazón latiendo demasiado despacio, como si él también hubiera renunciado a vivir de verdad. La casa estaba al final de un camino de terracería que casi nadie usaba ya. Antes pasaban camiones, las trocas de los patrones, gente yendo al pueblo. Ahora solo pasaba el viento caliente y la polvareda. Mis vecinos más cercanos vivían a 3 kilómetros. Solo iba al pueblo una vez por semana a comprar lo básico: arroz, frijoles, aceite, jabón. Casi no hablaba con nadie. La gente me saludaba con lástima en los ojos, y yo odiaba eso. Chente había muerto en un accidente en la cosecha. Un tractor se le volcó encima. Dijeron que fue rápido, que no sufrió, pero yo sufrí. Sufrí tanto que dejé de llorar después de un tiempo. No porque el dolor pasara, sino porque ya no servía de nada. Llorar no traía a nadie de vuelta. Llorar solo dejaba los ojos hinchados y la garganta calada. Después de que él se fue, la vida se volvió chiquita. Trabajaba como afanadora en una escuela del pueblo. Ganaba poco, pero alcanzaba para sobrevivir. Volvía a casa al caer la tarde. Me daba un baño de agua fría. Comía algo sencillo y me sentaba en el porche a ver cómo se oscurecía el cielo. A veces ni prendía la televisión. El ruido me molestaba. Prefería el silencio, aunque pesara tanto. Mis hijos se habían ido hacía mucho. Uno vivía en Monterrey, el otro en la Ciudad de México. Llamaban de vez en cuando, preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo. Yo siempre decía que todo estaba en orden. Ellos tenían sus vidas, sus familias. No quería ser una carga. Prefería quedarme sola que sentir que estorbaba. Pero la soledad lastima distinto. No es un dolor que grita. Es un dolor que te va comiendo por dentro, muy despacito, hasta que te das cuenta de que estás viva, pero no estás viviendo de verdad. Aquella mañana de jueves, acababa de colgar la ropa en el tendedero cuando oí un ruido extraño que venía del camino. Me detuve, me sequé las manos en el delantal y fui hasta la cerca. El sol estaba fuerte, quemándome la nuca. El polvo se levantaba con el viento. Y allá adelante, donde el camino hacía una curva y pasaba cerca de un jacal viejo que se estaba cayendo a pedazos, vi a 2 niños sentados en el suelo. No lloraban, no gritaban, solo esperaban. Y eso fue lo que más me asustó. Me quedé ahí parada, con el corazón acelerado de una forma que no sentía hace tiempo. Pensé en volver adentro, fingir que no había visto nada. No era mi problema. Yo ya tenía mis propios problemas. Pero algo dentro de mí no me dejó. Algo que yo creía que había muerto junto con Chente. Agarré mi bolsa, cerré la casa y fui caminando despacio por el camino de tierra. El calor era de los que te rajan la piel. Mis chanclas levantaban polvo a cada paso. Cuando me acerqué, vi mejor. Era un niño y una niña. El niño debía tener unos 8 años, demasiado flaco, descalzo, con una camisa azul rota de una manga y sucia de lodo seco. Estaba sentado al borde de la puerta quebrada de la casa abandonada, con el cuerpo un poco inclinado hacia adelante, como si quisiera proteger a su hermanita que estaba a su lado. La niña era mucho más pequeña, quizá de 5 años. Tenía un vestidito rosa todo mugroso y abrazaba con fuerza un muñeco de trapo al que le faltaba un brazo. Tenía la cara sucia, los ojos grandes y hundidos, y no me quitaba la vista de encima. Me detuve a unos 2 metros. La casa detrás de ellos era una ruina.
Paredes agrietadas, el techo hundido de un lado, ventanas sin vidrios, la maleza tragándoselo todo. El portón de fierro estaba tirado en el suelo, oxidado. No parecía que alguien hubiera vivido ahí en años. «¿Dónde está su mamá?», pregunté, intentando no asustarlos. El niño bajó la mirada y se quedó callado un momento. Luego habló bajito, casi sin voz. Dijo que iba a volver. Fue todo. No tenía nada más que decir. Sentí un nudo en el estómago. Ese tipo de nudo que uno siente cuando sabe que algo está muy mal, pero aún no sabe qué tan grave es el daño, lo que quedó escondido. Entré despacio en aquella casa. El olor era a humedad, a lugar cerrado hace mucho tiempo, a abandono. El piso de cemento estaba lleno de grietas, con hierba creciendo por las esquinas. No había muebles. No había nada que pareciera una vida ocurriendo allí. En un rincón de la sala vacía había un colchón roto con los resortes de fuera, una cobija delgada y sucia tirada encima. Al lado, 3 botellas de plástico con agua de lluvia a la mitad. Y en el suelo, cerca de la pared, una olla vieja de aluminio, vacía, con el fondo quemado. Fui a la cocina. No había estufa, no había refrigerador. Solo una tarja quebrada, sin llave, y una cubeta de plástico rota debajo. La alacena estaba abierta, vacía, con un par de cucarachas corriendo en cuanto me acerqué. Volví a la sala. Los niños seguían sentados afuera en la misma posición, demasiado quietos, quietos de una forma que no es normal. ¿Viven aquí?, pregunté, agachándome frente a ellos. El niño no me miró. Solo asintió con la cabeza. ¿Hace cuánto que se fue su mamá? Lo pensó un poco. Contó con los dedos, despacio. Luego dijo, creo que 4 días, o 5, no sé bien, 5 días. 5 días solos, sin comida, sin nadie que los cuidara, en esa casa que se caía, con ese calor, en ese fin del mundo. Sentí que me subía un coraje mezclado con una tristeza tan grande que casi no me cabía en el pecho. Coraje contra quien abandona a un niño. Coraje contra quien finge que no ve. Coraje conmigo misma, que casi paso de largo. ¿Y su papá?, pregunté, sabiendo que la respuesta no sería buena. El niño sacudió la cabeza. No hay papá, solo estaba mamá, y dijo que iba a volver. La niña apretó más el muñeco contra el pecho. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero no lloraba. Era como si ya hubiera llorado todo lo que tenía que llorar. Respiré profundo. Miré al cielo. El sol estaba a mitad del camino, fuerte, sin piedad. Pensé en irme, en llamar a alguien, en avisar a algún lugar. ¿Pero a quién? El pueblo estaba lejos. El centro de salud a 15 kilómetros. La delegación, más lejos todavía. Y yo sabía cómo funcionaban estas cosas en el campo. Lento, burocrático, frío. Mientras tanto, los niños se quedarían ahí, solos, esperando. No pude. ¿Ya comieron hoy?, pregunté. El niño negó con la cabeza. ¿Ayer? Se quedó callado. Luego dijo bajito, tomamos agua, agua, solo agua. Cerré los ojos tratando de no desmoronarme ahí mismo. Luego me levanté y dije con la voz más firme que pude, se van a venir conmigo. Les voy a dar de comer. Después vemos qué hacemos. El niño me miró por primera vez. Una mirada desconfiada, asustada, como quien ya aprendió que de los adultos no se puede fiar. Pero también había hambre en esa mirada, y cansancio, y rendición. Vamos, insistí, extendiéndole la mano. Dudó. Miró a su hermana. Luego me tomó la mano. Su mano era pequeña, sucia, fría, a pesar de tanto calor. La niña se levantó también, aferrada a su muñeco, sin soltarlo. Caminamos despacio por el camino de terracería. Yo adelante, ellos atrás, silenciosos como 2 fantasmas. Cuando llegamos a mi casa, abrí la cerca y los dejé entrar. Se quedaron parados en medio del patio, mirándolo todo como si nunca hubieran visto una casa de verdad. «Siéntense ahí», dije, señalando el porche.
Voy a preparar algo. Entré a la cocina y empecé a calentar arroz que me había sobrado. Freí unos huevos y preparé café con leche. Corté pan, les puse mantequilla. Puse todo en una charola vieja y se los llevé. Cuando vi la forma en que comieron, el corazón se me volvió a apretar. Comían rápido, sin hablar, sin levantar la vista, como si alguien fuera a quitarles la comida en cualquier momento. La niña masticaba despacio, pero no paraba. El niño limpiaba el plato con el dedo, se lo llevaba a la boca, lo lamió todo. Me senté en la mecedora y me quedé mirando. No sabía qué hacer, no sabía si debía llevarlos de regreso, no sabía si debía denunciar, no sabía nada. Solo sabía que no podía dejarlos solos otra vez. Cuando terminaron de comer, el niño levantó la vista hacia mí y dijo, bajito, «Gracias, tía». Y con esa palabra sencilla, «tía», algo dentro de mí se rompió, porque yo no era tía de nadie, no era mamá de nadie ya, no era nada para nadie. Pero en ese momento, para esos dos niños olvidados por el mundo, yo era algo, y eso importaba. Los dejé descansar a la sombra del porche mientras yo volvía a aquella casa abandonada. Necesitaba entender, necesitaba ver si había algo más. Necesitaba saber qué había pasado de verdad. La casa estaba como la había dejado, vacía, silenciosa, muerta. Fui revisando cada rincón, cada agujero en la pared, cada trozo de piso suelto. Y fue en una de las esquinas del cuarto del fondo, debajo de una tabla de madera podrida que se soltaba fácil, donde la encontré. Una carpeta vieja, de plástico amarillento, llena de polvo y telarañas. La abrí con cuidado. Dentro había papeles, documentos antiguos, notificaciones, cartas del registro civil. Y un aviso, sellado y firmado, fechado hacía 3 meses. La casa iba a ser demolida, el terreno iba a ser tomado por una constructora, proceso de expropiación, plazo final, 30 días. Miré la fecha otra vez. El plazo había vencido hacía una semana. Lo entendí todo en ese momento. Los padres no se habían ido por casualidad. Habían huido. Sabían que iban a perder la casa. Sabían que no tenían a dónde ir. Y dejaron a los niños atrás, como si fueran parte del escombro, como si fueran una cosa más que sería demolida junto con las paredes. Salí de esa casa con la carpeta en la mano y el corazón pesado como una piedra. Volví a mi casa, donde los 2 niños dormían, abrazados el uno al otro a la sombra del porche. Los miré. Miré los papeles y tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a dejar que nadie borrara estas 2 vidas, ni aunque tuviera que luchar sola contra el mundo entero. La lucha contra lo invisible. Al día siguiente, desperté antes de que saliera el sol, como siempre. Pero esta vez no estaba sola. Había 2 cuerpos pequeños durmiendo en el colchón que había puesto en la sala, cubiertos con sábanas viejas que no usaba hace tiempo. La niña todavía abrazaba al muñeco. El niño dormía de lado, con una mano extendida, como si aún estuviera protegiendo a su hermana incluso en sueños. Hice café, calenté pan, freí huevos. Cuando despertaron, asustados, mirando todo alrededor como si hubieran olvidado dónde estaban, les dije con calma, «Buenos días. Vengan a desayunar». Comieron más despacio esta vez. Menos desesperados, pero todavía desconfiados. Desconfiados de mí, de la comida, de todo. Yo los entendía. Habían aprendido que el mundo no es de fiar, que los adultos prometen y no cumplen, que hasta una madre se va y no vuelve. Después de que terminaron, miré al niño y le pregunté, «¿Cómo te llamas?». Se limpió la boca con el dorso de la mano. «Lucas». «¿Y ella?». Señalé a la niña. «Mariana». «¿Cuántos años tienes, Lucas?». «8». «Ella tiene 5». Respiré profundo. Saqué la carpeta vieja que había dejado en la mesa y la abrí frente a él. «¿Sabes qué es esto?». Miró los papeles, frunció el ceño, pero no respondió. «Esto dice que la casa donde vivían la van a tirar».
Dice que el terreno ya no es suyo. Hice una pausa. ¿Tú sabías eso? Lucas bajó la mirada. Se quedó callado. Luego dijo casi en un susurro: mi mamá hablaba de eso. Decía que unos hombres nos iban a sacar de ahí, que íbamos a perder todo. Peleaba por teléfono. Lloraba mucho en la noche. ¿Y te dijo a dónde iba? Él sacudió la cabeza. Solo dijo que iba a arreglarlo, que teníamos que esperar, que volvería pronto. Pero no volvió, y yo sabía que no iba a volver. Guardé los papeles en mi bolsa y le dije a Lucas: voy a salir un rato. Ustedes se van a quedar aquí. No le abran la puerta a nadie, ¿me oyeron? Solo a mí. Volveré antes del mediodía. Lucas asintió. Mariana me miró con esos ojos grandes y asustados, pero no dijo nada. Cerré la puerta por fuera y fui al pueblo en la moto que me prestó un vecino. Villa de Guadalupe era pequeña, solo una calle principal con comercios, una plaza, la presidencia municipal, un centro de salud y el DIF funcionando en una oficina minúscula. Entré sudando, con el polvo pegado a la ropa. La mujer que estaba sentada detrás del escritorio levantó la vista, aburrida. ¿Sí? Necesito denunciar un abandono de menores, dije directa. Ella tomó una pluma y un papel. ¿Nombres de los niños? Lucas y Mariana. No sé el apellido. La madre se fue hace casi una semana. Los dejó solos en una casa abandonada en el camino al grotón. La mujer anotó sin prisa, sin emoción, como si fuera solo un papel más para archivar. ¿Tiene algún documento? ¿Acta de nacimiento, CURPE, comprobante de domicilio? No tengo nada. Solo los encontré ahí, abandonados. Suspiró como si yo fuera una molestia. ¿Es usted pariente? No. Entonces no se puede quedar con ellos. Vamos a tener que canalizarlos a un albergue temporal hasta localizar a la madre o algún familiar. ¿Albergue dónde? Pregunté, sintiendo que me subía el coraje. En la capital. Es el más cercano. La capital está a casi 2 horas de aquí. Es el procedimiento, señora. ¿Y van a estar juntos? Ella dudó. Depende. Si hay cupo en el mismo albergue, sí. Si no, se les separa temporalmente. Temporalmente. Esa palabra me dolió. Me dolió porque sabía lo que significaba. Lo temporal se vuelve permanente. Lo separado se vuelve olvidado. Y esos 2 niños ya habían sido demasiado olvidados. No, dije, firme. No se van a ir a ningún albergue. Se van a quedar conmigo. La mujer me miró como si estuviera loca. Usted no puede simplemente decidir eso. Hay un proceso, hay una evaluación, hay... ¿Hay qué? La interrumpí, golpeando la mesa. ¿Hay papeles? ¿Hay burocracia? Mientras tanto, ¿los niños dónde se quedan? ¿En la calle? ¿Esperando a que alguien resuelva algo que nunca se resuelve? Se quedó callada, incómoda, pero no respondió. Salí de ahí con la sangre hirviendo. Fui a la presidencia. La misma historia. Hay que seguir el protocolo. No puede quedarse con niños que no son suyos. Tiene que esperar, esperar, siempre esperar, como si un niño pudiera esperar, como si el hambre, el miedo y el abandono esperaran. Volví a casa al final de la tarde. Lucas y Mariana estaban sentados en el mismo lugar, quietos. Cuando entré, la niña corrió hacia mí y se abrazó a mi pierna. Lucas se quedó donde estaba, pero vi alivio en su rostro. «Todo bien», dije, pasándole la mano por la cabeza a Mariana. «Ya volví, y no voy a dejar que nadie se los lleve». Esa noche, después de que se durmieron, me quedé sentada en el porche mirando las estrellas. Pensé en Chente. Pensé en cómo la vida me había vaciado. Cuando él murió, pensé en cómo había pasado 6 años simplemente existiendo, sin vivir de verdad. Y pensé en esos 2 niños durmiendo allá adentro, en esos 2 corazones latiendo, en esas 2 vidas que el mundo había decidido borrar. No lo iba a permitir. Me levanté, entré a la casa y agarré la carpeta de nuevo. Leí cada papel, cada notificación, cada sello.
y entendí que si nadie sabía que Lucas y Mariana vivían en esa casa, ellos simplemente dejarían de existir. Sin registro, sin denuncia, sin pruebas, invisibles. Pero yo los había visto. Yo lo sabía, y ahora tenía las pruebas. Al día siguiente, regresé a la presidencia municipal con la carpeta en la mano. Me planté frente al escritorio del encargado del DIF y le dije, estos niños no son invisibles, existen. Y si ustedes demuelen esa casa sin investigar, sin buscarlos, los voy a denunciar a todos. Voy a ir a los periódicos, voy a ir a la radio, voy a hacer ruido hasta que alguien me escuche. El hombre se puso pálido, tomó los papeles, leyó, llamó a otro empleado, hicieron llamadas. Y por primera vez alguien actuó. Abrieron un proceso, mandaron a una trabajadora social a la casa, tomaron fotos, documentaron todo, confirmaron el abandono y me preguntaron si quería ser la custodia provisional. Miré esos papeles, esas palabras legales tan difíciles, y pensé en Lucas protegiendo a su hermana, en Mariana aferrada a su muñeco, en dos niños esperando solos a que alguien volviera. Sí, quiero, dije sin dudar. Firmé, di mi dirección, mi CURP, mi vida, y por primera vez en 6 años sentí que mi vida volvía a tener sentido. Cuando llegó el temporal, los primeros días fueron extraños. Lucas y Mariana andaban por la casa como animalitos asustados, pegados a las paredes, hablando bajito, saltando con cualquier ruido. Por la noche, Mariana se despertaba llorando, llamando a su mamá. Lucas se quedaba tieso en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, sin hacer ni un ruido. Yo entraba al cuarto, me sentaba en el suelo entre los 2 colchones y me quedaba ahí, quieta, solo para que supieran que no estaban solos. Poco a poco se fueron soltando. Lucas empezó a ayudarme en el patio, a darle maíz a las gallinas, a traer leña. Mariana se me quedaba pegada todo el tiempo, agarrada del vuelo de mi falda, siguiéndome de un cuarto a otro. Yo la dejaba. Sabía que lo necesitaba. Necesitaba estar segura de que yo no iba a desaparecer también. 2 semanas después, la trabajadora social apareció de nuevo. Una mujer joven, de lentes, con una carpeta llena de papeles. Se sentó en el porche, hizo preguntas, anotó todo. Miró a los niños jugando en el patio, Lucas empujando a Mariana en un columpio viejo que yo había amarrado al árbol, y dijo, «Señora, está haciendo un buen trabajo, pero todavía hay que oficializar la custodia. Hay una audiencia programada para dentro de 10 días». «¿Y la madre?», pregunté. «¿La encontraron?». La mujer sacudió la cabeza. «Ni rastro. No tiene teléfono registrado, no hay dirección nueva. Se la tragó la tierra, pero eso puede complicar las cosas. Si aparece de repente y quiere a los niños de vuelta, ella los abandonó». Interrumpí con la voz más dura de lo que quería. «Los dejó muriéndose de hambre en una casa que iban a tirar. ¿Eso no cuenta?». «Cuenta, pero la ley es complicada. El vínculo biológico todavía pesa mucho, por eso es importante la custodia oficial. Con ella, usted tiene respaldo legal». Se fue dejándome inquieta. 10 días parecían demasiado tiempo. Muchas cosas podían pasar en 10 días, y pasaron. El jueves de esa semana, el cielo empezó a oscurecerse demasiado temprano. Nubes gruesas, negras, cargadas, venían del norte como una pared. El viento se puso fuerte, levantando polvo y hojas secas, azotando las ventanas. Las gallinas corrieron al gallinero. Los perros de la vecindad empezaron a aullar. «¡Vengan, niños!», llamé recogiendo la ropa del tendedero. «Va a caer un tormentón». Lucas ayudó a cerrar las ventanas. Mariana se quedó parada en medio de la sala, apretando su muñeco, mirando el cielo por la rendija de la puerta con miedo. «Ven acá», le dije cargándola. «Es solo lluvia. Aquí adentro estamos seguros», pero no lo estábamos. La lluvia empezó de repente,
violenta, como si el cielo se hubiera rajado de golpe, gotas gruesas, ruidosas, golpeando el techo de lámina como si fueran tambores. Después vinieron los rayos, uno tras otro, iluminándolo todo, tronando cerca. Mariana empezó a llorar. Lucas se puso pálido. «Calma», dije, tratando de sonar tranquila. «Ya casi pasa». Pero no pasó. La lluvia solo arreció. El viento empezó a arrancar láminas. Escuchaba el estruendo del metal siendo arrancado, golpeando, volando. El agua empezó a filtrarse por el techo. Primero una gotera, luego dos, luego un chorro continuo en la esquina de la sala. «Vamos al cuarto del fondo», dije cargando a Mariana y jalando a Lucas de la mano. Cerramos la puerta, pusimos toallas abajo para detener el agua. Nos sentamos los tres en la cama, abrazados, escuchando el rugido allá afuera. El viento aullaba, los truenos sacudían las paredes y la lluvia no paraba, no paraba. Pasó una hora, dos, tres. Cuando la tormenta finalmente dio tregua, ya era noche cerrada. Encendí una vela, se había ido la luz, y fui a ver los daños. Mitad del techo de la sala se había volado. Entraba agua por todos lados. El patio estaba inundado. El camino de terracería se había vuelto un río de lodo. Agarré cubetas, tinas, ollas, las puse bajo las goteras. Empujé los muebles lejos del agua. Lucas me ayudaba, serio, callado. Mariana lloraba bajito, sentada en un rincón. «Vamos a estar bien», dije, más para mí misma que para ellos. Pero a la mañana siguiente, cuando miré por la ventana, vi que el camino estaba intransitable. Lodo hasta las rodillas, tramos deslavados. No había forma de salir, no había forma de que nadie llegara. Estábamos aislados. Intenté llamar a alguien. El teléfono fijo estaba muerto. El celular no tenía señal. La antena más cercana se habrá caído con el temporal. Miré la despensa. Tenía arroz, frijoles, un poco de harina, huevos, café y tortillas. Alcanzaba para aguantar unos días. Pero ¿y después? ¿Y si volvía a llover? ¿Y si el resto del techo se caía? Lucas se dio cuenta de mi miedo. Tenía esa maña de leer a las personas, de sentir lo que no se decía. «Vamos a estar bien, tía», dijo repitiendo mis propias palabras. «Usted nos cuidó a nosotros. Ahora nosotros la cuidamos a usted». Y en ese momento, con la casa dañada, el camino cerrado, el mundo allá afuera inaccesible, entendí algo. Ya no estaba sola. Tenía 2 niños dependiendo de mí, pero yo también dependía de ellos. Nos habíamos vuelto una sola cosa, una familia torcida, improvisada, nacida del abandono y la necesidad, pero familia al fin y al cabo. Pasamos 3 días aislados. Yo reparaba lo que podía, cocinaba con lo que había, inventaba juegos para distraer a los niños. Lucas buscaba los huevos de las gallinas, llenaba cubetas con agua de lluvia limpia. Mariana barría el agua de la sala con una escobita demasiado pequeña para ella, seria, concentrada, como si estuviera haciendo el trabajo más importante del mundo. Por la noche nos sentábamos los 3 en el suelo, a la luz de las velas, y yo les contaba historias. Historias de cuando era niña, del tiempo en que Pepe vivía, de cosas bobas que me hacían reír. Lucas sonreía. Mariana recostaba la cabeza en mi hombro, y me di cuenta de que esos 3 días, a pesar de toda la dificultad, fueron los días más plenos que había vivido en 6 años. Al 4.º día, un tractor de la presidencia logró pasar y abrir paso en el camino. El vecino vino a ver si estábamos bien. Trajo pan, leche, noticias. El pueblo había sufrido, casas sin techo, puentes caídos. Pero nadie había muerto. ¿Y ustedes?, preguntó mirando el techo roto, los charcos de agua. «Estamos bien», dije mirando a Lucas y a Mariana. «Estamos bien», y era verdad, porque había entendido, finalmente, que no importaba el tamaño de la tormenta. Lo que importaba era quién estaba a tu lado cuando llegara. Y yo
Ya no estaba sola. El recomienzo silencioso. La audiencia se fijó para un lunes por la mañana. Me desperté temprano. Arreglé a Lucas y a Mariana con la ropa más limpia que tenían. Les peiné el cabello con cuidado. Mariana no quería soltar a su muñeco. Lucas me apretaba la mano con demasiada fuerza. Todo va a salir bien, dije, más para calmar mi propio corazón que el de ellos. El juzgado estaba en la cabecera municipal, en un edificio viejo de paredes descarapeladas. La sala era pequeña, sofocante, con un ventilador ruidoso en el techo. La jueza era una mujer de mediana edad, de lentes, con una mirada cansada de quien ya ha visto a demasiada gente sufriendo. Me senté en la silla dura, con los niños a mi lado. La trabajadora social estaba ahí, con su carpeta. Un fiscal que yo no conocía. Y nadie más. La madre no apareció, ni mandó recado. Nada. La jueza leyó los documentos, hizo preguntas, me miró a mí, miró a los niños, volvió a mirar los papeles. ¿Tiene usted las condiciones para hacerse cargo de ellos?, preguntó con voz neutra. Las tengo, respondí firme. Tengo casa, tengo trabajo, tengo comida, y tengo ganas, tengo amor. ¿Eso cuenta? Se quedó callada un momento. Después miró a Lucas. ¿Tú quieres quedarte con esta señora? Lucas tragó saliva. Me miró. Después miró a la jueza y dijo, con una voz que temblaba pero no se quebraba: quiero. Ella es la única persona que no se ha ido. La jueza respiró profundo. Miró a Mariana. ¿Y tú, pequeña? Mariana no respondió. Solo me agarró la mano y escondió la cara en mi blusa. La jueza escribió algo. Selló un papel, firmó otro y dijo: se concede la custodia provisional. En 6 meses reevaluaremos la situación. Si todo sigue bien, la custodia será definitiva. Fue solo eso. Un sello, una firma, y 2 vidas que habían sido desechadas volvieron a tener dirección, nombre y futuro. Salimos de ahí con un papel en la mano. Lucas me daba la otra mano. Mariana iba en mis brazos, finalmente dormida, cansada de tanto miedo. Caminamos por la calle de tierra hasta la parada de los mototaxis. El sol quemaba. El cielo estaba despejado. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en el lugar correcto, que había hecho lo correcto, que mi vida, que parecía haberse acabado cuando Pepe murió, en realidad solo se había pausado, esperando este momento, por estos 2 niños, por este nuevo comienzo. En los meses siguientes, la casa se fue transformando. El vecino me ayudó a arreglar el techo, pusimos láminas nuevas, pintamos las paredes, compusimos las puertas. A Lucas le regalaron una bicicleta vieja, la arregló él solo y se la pasaba dando vueltas en el patio todo el día. Mariana soltó el muñeco solo para dormir. Durante el día corría tras las gallinas, ayudaba a regar las plantas, cantaba canciones que ni sabía yo de dónde las había sacado. Los inscribí a los 2 en la escuela del pueblo. El primer día, Lucas estaba nervioso. Mariana lloró, pero volvieron sonriendo. Lucas trajo un dibujo que la maestra había elogiado. Mariana trajo una amiguita imaginaria llamada Flor. La vida fue regresando. No como era antes, sino de una forma nueva, una forma que yo no conocía, pero que estaba aprendiendo a querer. Hubo una noche, meses después, que estaba sentada en el porche viéndolos jugar en el patio. Lucas le enseñaba a Mariana a andar en bici. Ella se caía, se levantaba, se reía, lo intentaba de nuevo. Él la sostenía, la soltaba, corría a su lado. Y vi, en ese momento tan simple, toda la belleza que la vida todavía tenía para ofrecer. Belleza que yo creía haber perdido para siempre cuando Pepe se fue. Belleza que no sabía que podía encontrarse de nuevo, de otra forma, en otros corazones. Pensé en la casa abandonada, en ese día que casi pasé de largo, en ese impulso que me hizo detenerme, mirar, entrar, ayudar. Y entendí que uno no salva a nadie solo,
Nos salvamos juntos. Lucas me salvó tanto como yo a él. Mariana me enseñó a vivir de nuevo tanto como yo le enseñé a no tener miedo. Nos encontramos a mitad del camino, 3 personas perdidas, y decidimos caminar juntos. No fue fácil. Hubo noches que lloré de cansancio. Hubo días que pensé que no iba a poder. Hubo momentos en que la falta de Pepe me apretó tanto que casi tiro la toalla. Pero no me rendí, porque tenía 2 pares de ojos mirándome, 2 corazones latiendo en la misma casa que el mío, 2 vidas que dependían de mí tanto como yo de ellas. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquel día en el camino de terracería lo cambió todo. Cambió a Lucas y a Mariana, que habían sido abandonados y olvidados, pero volvieron a tener nombre, casa y futuro. Y me cambió a mí, que estaba viva pero no vivía, y aprendí que recomenzar no es volver a lo que era antes, es construir algo nuevo con lo que quedó. A veces, al caer la tarde, cuando el sol se está poniendo y el polvo rojo se levanta del camino, me quedo en el porche y veo a los niños jugar. Oigo sus risas, siento el olor de la comida en la estufa, escucho el ruido de las gallinas, de los perros, de la vida pasando de nuevo, y agradezco. Agradezco por no haber pasado de largo ese día, por haberme detenido, por haber mirado, por haber extendido la mano, porque al final uno no se salva por grandes gestos o palabras bonitas. Uno se salva por pequeñas elecciones, por detenerse cuando todo el mundo sigue de largo, por ver cuando todos fingen que no ven, por quedarse cuando sería más fácil irse. Y esas pequeñas elecciones, descubrí, son las que cambian destinos. No solo el destino de quien recibe ayuda, sino también el de quien la da. Porque cuando acoges a alguien que el mundo olvidó, no solo estás salvando a esa persona, te estás salvando a ti mismo, y le estás recordando al mundo que por más duro que sea, todavía existe la bondad, todavía existe la humanidad, todavía existe gente que se detiene, que mira, que tiende la mano, y eso, a fin de cuentas, es lo que nos mantiene vivos de verdad. No solo respirando, sino viviendo. Los 6 meses de custodia provisional pasaron más rápido de lo que imaginaba. Cada día traía algo nuevo. Lucas aprendiendo a leer mejor en la escuela, Mariana finalmente durmiendo la noche entera sin despertarse llorando, la casa cobrando vida con ruido de niños, con peleas bobas, con risas. Hubo mañanas que me desperté temprano y encontré a Lucas ya en el patio, dándole maíz a las gallinas, serio, concentrado, como si aquello fuera el trabajo más importante del mundo. Tenía buena mano con los animales. Las gallinas venían a comer de su mano. El perro callejero que apareció en la puerta y nunca más se fue, lo seguía a todas partes. Hasta las chivas de la vecina se cruzaban la cerca solo para que él las acariciara. «¿Te gustan mucho los animales, verdad?», le pregunté un día, viéndolo cuidar a un pajarito herido que se había caído del nido. Él se encogió de hombros, pero vi una sonrisita en la comisura de su boca. «Los animales no se van», dijo, bajito. «Si los cuidas bien, se quedan». Aquello me estrujó el corazón, porque era verdad. Un animal no te abandona, la gente sí. Mariana era distinta. Ella le tenía miedo a casi todo al principio, a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a los extraños, hasta a la lluvia. Cualquier cosa la asustaba, pero poco a poco fue mejorando. Empezó a jugar con las niñas de la escuela, trajo dibujos para pegar en el refrigerador, inventó una canción sobre las gallinas que cacareaban todo el día. Una tarde, yo estaba lavando ropa en el lavadero cuando ella se acercó, muy seria, y me preguntó, «Tía, ¿tú eres mi mamá ahora?». Me detuve con las manos en el agua. Miré a esa niña pequeña, de ojos grandes, esperando una respuesta que yo no sabía se podía darle. «Yo te cuido como cuida una mamá», le dije escogiendo las palabras con cuidado, «pero tu mamá es otra persona.
Ella fue la que te trajo al mundo. Pero ella se fue. Sí, se fue. Y no regresó. No, no regresó. Mariana se quedó callada mirando al suelo. Después levantó la vista y dijo, «Entonces, tú puedes ser mi mamá, porque una mamá de verdad no se va». Y salió corriendo a jugar, dejándome ahí, con las manos mojadas, los ojos llenos de lágrimas y el corazón apretado, de un modo que dolía, pero que también me daba calorcito por dentro. La audiencia de custodia definitiva fue más tranquila que la primera. La trabajadora social llevó un reporte positivo. La psicóloga que había platicado con los niños dijo que estaban bien adaptados, felices y seguros. La jueza ni siquiera hizo muchas preguntas. Solo me miró y dijo, «Señora, ha hecho usted un gran trabajo. Custodia definitiva concedida. Salimos de allá con otro papel, pero esta vez era distinto. No era provisional, era para siempre. Lucas y Mariana ahora eran oficialmente míos, y yo era oficialmente de ellos. De regreso a casa, me detuve en una paletería y les compré helado. Nos sentamos los tres en una mesa de plástico en la banqueta, lamiendo la paleta, viendo el movimiento de la calle. Gente pasando, motos pitando, el vendedor gritando el precio de la sandía. «Ya somos una familia», dijo Lucas de repente mirándome. «Siempre lo fuimos», respondí. «Solo que ahora hay un papel que lo dice». Él sonrió. Mariana se lamió el helado que le chorreaba por la mano, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Parte 2. Las dificultades que nadie cuenta. Pero no todo fue fácil. Hubo cosas que no me esperaba, cosas para las que nadie te prepara cuando decides cuidar a niños que ya han sufrido demasiado. Lucas tenía pesadillas, casi cada semana. Se despertaba gritando, sudando, llamando a su madre. Yo corría al cuarto, prendía la luz y lo abrazaba fuerte hasta que dejaba de temblar. Él nunca contaba lo que soñaba. Solo se quedaba quieto, mirando a la nada, regresando despacio a la realidad. Un día, la maestra me llamó a la escuela. Dijo que Lucas se había peleado con un niño más grande, que lo había empujado al suelo, le había dado un puñetazo y tuvieron que separarlos. «Él nunca había hecho algo así», dijo la maestra preocupada. «¿Pasó algo en casa?» «No», respondí, aunque no estaba segura. Cuando llegamos a casa, me senté con Lucas en el pórtico. Esperé a que se calmara. Después le pregunté, «¿Por qué le pegaste al niño?» Se quedó mirando al suelo, jugueteando con sus dedos. Dijo que yo no tenía mamá, que mi mamá me había tirado a la basura porque yo era un niño malo. Respiré profundo, traté de controlar el coraje que sentí. «¿Y tú crees que eso es verdad?» Él se encogió de hombros. «No sé. A veces pienso que hice algo malo, que si yo hubiera sido mejor, ella no se habría ido. Mírame, Lucas». Él levantó la vista. «Tú no hiciste nada malo. Nada. Lo que hizo tu madre no fue culpa tuya. Fue decisión de ella. Una decisión equivocada y cobarde, pero de ella. No tuya. Pero entonces, ¿por qué se fue?» «No lo sé, mi hijo. La gente a veces hace cosas que no tienen explicación. A veces las personas son demasiado débiles para cuidar a quienes deberían proteger, pero eso no dice nada de ti. Dice mucho de ella». Lucas se quedó callado. Después preguntó con voz pequeñita, «¿Tú también te vas a ir?» «No». «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya tuve muchas oportunidades de irme. El día que los encontré. El día que la lluvia deshizo la casa. El día que te peleaste en la escuela. Pude haberme rendido, pero no lo hice y no lo voy a hacer». Él me miró, buscando una mentira, buscando una duda. No la encontró, porque no la había. «Está bien», dijo, y recostó la cabeza en mi hombro. Con Mariana fue diferente. Ella no tenía pesadillas, no se peleaba, pero tenía miedo de quedarse sola. Si yo salía de la habitación, ella venía detrás. Si iba al baño, se quedaba esperando en la puerta.
Si me tardaba en el centro, se quedaba en la ventana hasta que me veía llegar. La psicóloga me explicó que era normal. Un niño abandonado desarrolla miedo a perderlo todo otra vez. Miedo a que lo dejen. Necesitaba tiempo, paciencia y seguridad constante. Así que empecé a hacer un ritual. Todos los días, antes de irme a trabajar, me sentaba con ella y le decía: voy a ir a trabajar. Regresaré antes de la comida. Te vas a quedar con Lucas. Y yo siempre regreso. Siempre. Al principio lloraba. Se agarraba de mi ropa. Me suplicaba que no me fuera, pero poco a poco fue mejorando. Fue entendiendo que yo decía la verdad, que siempre volvía. Hubo una tarde que llegué a casa y ella estaba jugando en el patio, riendo, corriendo tras una mariposa. Ni se dio cuenta cuando llegué. Me quedé ahí, parada, viendo aquello, y pensé: está sanando, despacio, pero está sanando. Parte 3. La noticia que nadie quería fue un día de septiembre, casi un año después de la custodia definitiva, cuando la trabajadora social apareció de nuevo. Esta vez no estaba sonriendo. Tenía una cara seria, preocupada. ¿Puedo pasar?, preguntó. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Lucas y Mariana estaban en la escuela. Encontraron a la madre de los niños, dijo de golpe. El corazón me dio un vuelco. ¿Dónde? En Guadalajara. Estaba viviendo con un novio nuevo, sin trabajo fijo. ¡Pero viva! Me quedé callada. No sabía qué sentir: coraje, alivio, miedo. ¿Y ahora qué?, pregunté. Presentó una solicitud de visitas. Quiere ver a los niños. ¿Visitas? Sentí que la voz me temblaba. Ella los abandona, los deja casi muriéndose, desaparece por más de un año. Y ahora quiere visitas. Lo sé, pero legalmente sigue siendo la madre biológica. Usted tiene la custodia, pero el juez puede autorizar visitas supervisadas. ¿Y si los niños no quieren verla? La trabajadora social suspiró. Les van a preguntar a ellos. Si se niegan, se le complica a ella. Pero si aceptan... No van a aceptar, la interrumpí. Ellos saben lo que ella hizo, pero me equivoqué. Cuando se lo conté a Lucas, se quedó mucho tiempo callado, mirando a la nada, pensando. Después dijo: quiero verla. ¿Por qué mi hijo? Quiero preguntarle por qué se fue. Quiero oírlo de su boca. Mariana fue distinto. Empezó a llorar, a gritar que no quería, que tenía miedo. Se aferró a mí, temblando. Tardé horas en calmarla. La visita se programó para un sábado en la mañana, en el juzgado, con la trabajadora social presente. Solo fue Lucas. Mariana se quedó conmigo en casa, abrazada a mí, llorando bajito. Cuando Lucas regresó, venía callado. Entró a la casa, se fue directo a su cuarto y cerró la puerta. Esperé. Le di su tiempo. Después toqué a la puerta, entré y me senté en la cama junto a él. ¿No quieres platicar? Se quedó quieto. Después dijo con voz dura. Me pidió perdón, dijo que estaba pasando por problemas, que no tenía cómo mantenernos, que hizo lo mejor que pudo. ¿Y le creíste? No. Él me miró con los ojos llenos de tristeza y rabia. Estaba muy bien arreglada, traía las uñas pintadas, ropa nueva. No parecía alguien que no tuviera recursos. Parecía alguien que simplemente no quiso estar. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ella ya no es mi mamá, que mi mamá eres tú, que ella solo me trajo al mundo, pero que tú fuiste quien me crió. Sentí las lágrimas bajando. No pude contenerlas. ¿Y ella qué hizo? Lloró. Dijo que yo era un ingrato, que ella sufrió mucho para tenerme, que yo no entendía nada. Lucas. Pero sí entiendo, tía, lo entiendo todo. Ella eligió irse, eligió no volver, y tú elegiste quedarte, elegiste cuidarnos. La elección es lo que importa. Lo abracé fuerte y dejé que llorara en mi hombro todo lo que se había estado guardando. La madre intentó 2 visitas más. Lucas se negó. Mariana ni siquiera quiso oír hablar del tema. Después de un tiempo, ella desistió. Desapareció de nuevo, y esta vez
Nadie fue a buscarla. Parte 4. Los pequeños milagros del día a día. La vida volvió a la normalidad, o a lo que se había vuelto normal para nosotros. Lucas en la escuela por la mañana, ayudando en el patio por la tarde. Mariana aprendiendo a escribir su nombre, haciendo amigos con todo el mundo. Yo trabajando, cuidando, cansándome, pero feliz de una manera que no conocía. Hubo cositas que se me quedaron grabadas, momentos que parecían tontos pero significaban mucho, como el día que Lucas me llamó mamá por primera vez. Fue sin querer. Estaba corriendo en el patio, tropezó y se raspó la rodilla. Gritó, ¡Mamá! Y cuando me acerqué, se dio cuenta de lo que había dicho. Se puso rojo y empezó a tartamudear pidiendo perdón. No tienes que pedir perdón, le dije limpiándole la sangre de la rodilla. Puedes llamarme así si quieres. Me miró, inseguro. ¿De veras? De veras. Después de ese día, así fue siempre. Mamá. Y cada vez que lo decía, sentía un calorcito en el pecho. Mariana tardó más. Siguió llamándome tía por mucho tiempo, hasta el día de su cumpleaños. Cumplió 6 años. Hice un pastel, adorné la casa con papel de China, invité a sus amiguitas de la escuela. Ella estaba radiante, corriendo por todos lados, presumiendo los regalitos sencillos que le dieron. A la hora de apagar la vela, con todos cantando las mañanitas, cerró los ojos, pidió un deseo y sopló. Después me miró y dijo, fuerte, frente a todos, «Gracias, mamá». Tuve que salirme de la habitación. Me fui al patio, me senté en el suelo y lloré. Lloré de felicidad. Lloré de alivio. Lloré porque esos 2 niños, que habían sido desechados por el mundo, ahora me llamaban mamá. Y yo, que había perdido a mi esposo y pensaba que ya no sería nada para nadie, ahora era madre otra vez. No de la forma que imaginé, no como lo planeé, pero de la mejor forma posible. Parte 5. El reencuentro con el pasado. 2 años después de que todo empezara, estaba en el centro comprando útiles escolares cuando choqué con una mujer en la fila del súper. Le pedí perdón y seguí de largo. Pero ella me llamó. «Usted es la señora que se quedó con los niños». Me detuve. Volteé. Era una mujer delgada, como de unos 40 años, con ojos cansados y ropa sencilla. «Yo soy su tía», dijo ella, «hermana de la mamá. Supe de la historia, los busqué para agradecerle». Me quedé sin palabras. «Yo no sabía», continuó con la voz cortada. «Mi hermana nunca me contó que los había dejado. Yo vivía lejos, no nos hablábamos mucho. Cuando me enteré, los niños ya estaban con usted. Fui a buscar a mi hermana, me peleé con ella, le dije todo lo que se merecía oír». «¿Por qué no pidió usted la custodia?», pregunté. Ella sacudió la cabeza, con los ojos llorosos. «Porque cuando vi el reporte de la trabajadora social, cuando leí sobre usted, sobre cómo los cuidó, me di cuenta de que ellos ya tenían mamá. Y no era mi hermana, era usted. Nos quedamos las 2 ahí, en medio del súper, llorando, agarrando las bolsas del mandado, 2 extrañas que compartían una historia». «¿Puedo visitarlos a veces?», preguntó. «No para quitárselos, solo para que sepan que tienen más familia, que hay gente a la que le importan». «Puede», le dije. «Toda la familia es bienvenida». Y así fue como Lucas y Mariana ganaron una tía. Aparecía de vez en cuando, traía regalitos sencillos, platicaba, contaba historias de la familia, mostraba fotos antiguas. A ellos les cayó bien, y a mí también, porque ella no vino a competir, vino a sumar. Parte 6. La casa abandonada. 3 años después de todo, regresé a aquella casa. La casa donde había encontrado a Lucas y a Mariana. No sé por qué fui. Tal vez curiosidad, tal vez la necesidad de cerrar un ciclo. La casa seguía ahí, pero diferente. No la habían demolido. Alguien había comprado el terreno y lo había reformado todo.
Pintó las paredes, cambió el techo, puso ventanas nuevas. Ahora era una casa de verdad, con vida. Me quedé parada en el camino, mirando. Una mujer salió a la puerta, me vio ahí y me saludó. «Hola, ¿le puedo ayudar en algo?» «No», le dije. Solo estaba recordando. Ella bajó hasta el portón. «¿Usted conocía esta casa de antes?» «La conocía». «¿Entonces sabe la historia de los niños?» «La sé». Respiré profundo. Yo soy quien se quedó con ellos. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «En serio, Dios mío. Escuché toda la historia cuando compré este terreno. Me contaron de 2 niños abandonados aquí, de una mujer que los salvó. No sabía que era usted». «Yo no salvé a nadie», le dije. «Nos salvamos juntos». Ella sonrió. «¿Y quiere pasar? ¿Ver cómo quedó?» Entré. La casa estaba linda, limpia, organizada, con muebles, con cuadros en la pared, con olor a comida en la estufa. «Quise comprar este terreno precisamente por la historia», dijo la mujer. «Pensé que un lugar que había visto tanto sufrimiento merecía ver felicidad también. Así que la arreglé y me vine a vivir aquí con mis hijos. Y cada vez que veo esta casa, recuerdo que siempre se puede volver a empezar. Siempre se puede transformar una ruina en un hogar». Salí de ahí con el corazón ligero, porque tenía razón. Siempre se puede volver a empezar. Siempre se puede transformar. Yo había transformado mi vida. Lucas y Mariana habían transformado las suyas. Y hasta aquella casa, que había sido escenario de abandono y dolor, ahora era escenario de nuevo comienzo y esperanza. Parte 7. El futuro que construimos juntos. Hoy, 5 años después de aquel día en el camino de tierra, Lucas tiene 13 años. Está en primero de secundaria, saca buenas notas, juega fútbol en el equipo de la escuela, quiere ser veterinario. Se ha pasado el último año estudiando todo sobre animales, llenando la casa de libros, haciendo preguntas que no sé responder. Mariana tiene 10. Es muy platicadora, traviesa, llena de amigos. Le encanta dibujar. Llena sus cuadernos con dibujos de la familia, yo, ella, Lucas, las gallinas, el perro, la casa. Siempre nos dibuja a todos sonriendo. La casa creció. Con la ayuda de los vecinos, construimos otro cuarto, arreglamos el baño, pintamos todo de nuevo. No es una mansión, pero es nuestra. Sigo trabajando haciendo aseo. Sigo despertándome temprano, sigo cansándome, pero ahora regreso a casa y hay alguien esperando. Hay alguien gritando, «¡Mamá, ya está la comida!» Hay alguien pidiendo ayuda con la tarea. Hay alguien queriendo un abrazo, aunque ya esté muy grande para eso. Hay vida. A veces, al final del día, cuando los niños ya están dormidos y la casa está por fin en silencio, me siento en el pórtico y miro las estrellas. Pienso en C. Pienso en cuánto tiempo estuve sola. Pienso en cuánto tiempo creí que mi vida se había acabado. Y agradezco. Agradezco por no haber pasado de largo aquel día, por haberme detenido, por haber mirado, por haberme quedado. Porque, al final, fue eso lo que nos salvó a todos. La elección de detenerse cuando todo el mundo sigue de largo. La elección de ver cuando todo el mundo finge no ver. La elección de quedarse cuando lo más fácil sería irse. Esas pequeñas elecciones, descubrí, son las que cambian el mundo. No el mundo entero, tal vez, pero sí el mundo de alguien. Y eso ya es demasiado grande. Lucas va a tener una buena vida. Lo sé. Es fuerte, inteligente, decidido. Va a estudiar, va a trabajar, va a construir algo bonito. Y siempre recordará que, aunque fue abandonado, encontró a quien se quedara. Y eso lo hará una mejor persona. Mariana va a brillar, lo sé también. Ella es luz, es alegría, es vida. Va a dibujar, va a crear, va a llenar el mundo de color. Y siempre recordará que, aunque fue olvidada, a ella la encontramos. Y eso va a hacer de ella una persona que nunca olvida a nadie. Y yo
Yo voy a envejecer viéndolos crecer. Voy a estar ahí cuando Lucas se gradúe, cuando Mariana se case, si es que quiere casarse, cuando tengan hijos, si es que quieren tener hijos. Voy a estar ahí porque eso es lo que hace una madre. Se queda. No porque esté obligada, no por la sangre, sino por elección, y yo los elegí a ellos, de la misma forma que ellos me eligieron a mí, y elegimos juntos construir una familia que no existía, pero que ahora existe. Una familia improvisada, un poco parchada, nacida del azar y de la necesidad, pero una familia de verdad, con raíces, con amor, con historia. Ayer, Lucas me preguntó: «Mamá, ¿tú crees que la vida te pone a las personas correctas en el momento indicado?» Lo pensé antes de responder. Después le dije: «No sé si la vida las trae, pero sé que a veces nos cruzamos con alguien que nos necesita. Y en ese momento tenemos dos opciones: pasar de largo o detenernos. Y es la elección que tomamos la que decide si esa persona era o no la correcta en el momento indicado». Él se quedó pensando. Después sonrió. «Entonces nos elegimos». «Nos elegimos», confirmé. Y fue la elección correcta, porque al final no importa de dónde venimos, no importa quién nos trajo al mundo, no importa quién se fue. Lo que importa es quién se quedó. Lo que importa es quién eligió cuidar, amar, construir. Lo que importa es quién miró un corazón roto y decidió juntar los pedacitos. Yo junté los pedazos de Lucas y Mariana, ellos juntaron los míos, y ahora juntos estamos completos. No somos perfectos, no estamos sin cicatrices, pero estamos completos y vivos, de verdad. A veces, en las madrugadas de insomnio, todavía pienso en qué habría pasado si yo hubiera pasado de largo aquel día, si no me hubiera detenido, si no hubiera mirado. A Lucas y a Mariana se los habrían llevado a un albergue del DIF, tal vez los habrían separado, tal vez los habrían adoptado familias distintas, tal vez habrían quedado olvidados, una vez más, en el sistema, y yo habría seguido viva, pero no viviendo, trabajando, durmiendo, existiendo, pero sin propósito, sin sentido, sin futuro. Pero me detuve, y eso lo cambió todo. Cambió 3 vidas, 3 destinos, 3 historias que no debían cruzarse, pero se cruzaron. Y ahora, 5 años después, cuando despierto por la mañana y escucho ruido en la cocina, cuando veo a Lucas preparando el café, a Mariana poniendo la mesa, cuando me siento con ellos a desayunar antes de que se vayan a la escuela, entiendo que todo valió la pena. Cada dificultad, cada miedo, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada mes que llegamos con el dinero justo, el qué dirán de los vecinos, cada mirada de reojo de quien no entendió, todo valió la pena, porque ya no estamos solos, ninguno de nosotros, y eso, al final de cuentas, es lo único que realmente importa.